buenos días. Y seguimos con Beatriz Franco Espiño. Voy a hacer un pequeño perfil biográfico. Beatriz es del 2002, miembro del Cuerpo Facultativo de Archivos del Estado. Actualmente es jefa de la Unidad Técnica de Planificación y Programación Archivística de la Subdirección General de Archivos y Gestión Documental de la Comunidad de Madrid. Es secretaria del Consejo de Archivos de dicha comunidad y miembro de distintas mesas de trabajo creadas en su seno. También es miembro ejecutivo del Grupo de Expertos de Descripción Archivística, el EGAT, del Consejo Internacional de Archivos, desde el año 2012. Y anteriormente fue miembro del Comité de Buenas Prácticas y Normalización, que se encargó de desarrollar las normas técnicas de descripción archivística del Consejo Internacional desde el 2004. Miembro de la NEDA, Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística, desde el año 2009, y miembro del Grupo de Trabajo del Esquema Nacional de Interoperabilidad y del Esquema Nacional de Seguridad, desde el cual se desarrollaron las diferentes guías de aplicación de las normas técnicas de interoperabilidad aprobadas. Muchas gracias por querer participar con nosotros, Beatriz, y te damos la palabra. El sistema va a ser el mismo. La gente podéis ir haciendo preguntas a través del chat mientras Beatriz hace su exposición, o levantar la mano y que os demos paso al micro y a la cámara si queréis. Muchas gracias, Beatriz. Cierro mi micro para que puedas hablar. Muchas gracias, Irene. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos. Quería agradecer a la Asociación de Archiveros Valencianos por invitarme, bueno, además en un día tan importante y de celebración como el que estamos, en este Día Internacional de los Archivos. No sé si está disponible. Perfecto, gracias. Mi presentación. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. La verdad es que este Real Decreto 203, no sé si me ha pasado únicamente a mí, pero me imagino que no, es que después de tantas prórrogas, de tantos cambios, de tantos borradores, pues casi me ha pillado un poco por sorpresa. El proyecto de reglamento al que tuvimos acceso gracias a la puesta de información pública, pues ya es del 2018 y 3 años después, y ya casi sobre la sirena, se ha publicado este Real Decreto 203 que nos va a ocupar en el día de hoy. Al contrario de las leyes 39 y 40, que como sabemos son del 1 de octubre de 2015, pero que se han necesitado casi 6 años para que entrasen totalmente en vigor, este Real Decreto ha entrado en vigor en 3 días y realmente comparten incluso la misma fecha de entrada en vigor, que es el pasado 2 de abril. Y este Real Decreto, como ya ha comentado también Nacho, es el reglamento para las 2 leyes, regula íntegramente toda la administración electrónica y el concepto y el ámbito de aplicación es muy amplio, ya que aplica a todas las administraciones públicas. Es decir, aplica a la Administración General del Estado, a las distintas comunidades autónomas, administraciones locales, diputaciones, organismos autónomos, sociedades mercantiles, fundaciones, etcétera. Aunque sí que es verdad que hay parte del articulado que afecta únicamente a la Administración General del Estado. Bueno, la verdad es que surge en este momento en el que ya sabemos que, bueno, las crisis económicas, las crisis sociales, las crisis sanitarias como en la que estamos ahora mismo inmersos, está claro que impulsan cambios. Impulsan reformas, regulaciones administrativas nuevas, mejoras técnicas, cambios en toda la sociedad y, por tanto, también en la administración. Fernando de Pablo, que actualmente es director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid y que anteriormente fue secretario general de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, hace poco comentaba en un webinar, la verdad, esto mismo, cómo los procesos de cambio afectaban mucho a la legislación. Por ejemplo, la Ley 11/2007, que siempre además hemos oído pues, la importancia que tuvo en su momento, incluso había mucha gente que decía lo buena que es esta ley y lo poco que se ha aplicado, pues vino después de 10 años de bonanza económica, pero realmente hubo que ponerla en práctica en plena crisis. O sea, la crisis del 2008 llegó, arrasó con todo y justo cuando esta Ley 11/2007 se tenía que aplicar, pues hizo prácticamente que fuese inoperante en muchas cuestiones.
y no se aplicó como debería haberse hecho. Las leyes 39 y 40 vienen pues tras esta gran crisis, aunque es verdad que en el 2015 ya estábamos recuperándonos, pues el largo trámite que todos sabemos que nuestras leyes tienen, pues hace que se inicien mucho antes, para que vamos a hablar de este Real Decreto nuevo que tenemos, y eso tiene su reflejo en determinadas cuestiones, como por ejemplo incluir en cualquiera de las dos leyes ese de no van a dar lugar a gasto. Pues como no van a dar lugar a gastos si estamos cambiando totalmente la administración y haciendo que nuestras administraciones públicas sean puramente y 100% electrónicas. Y lo mismo pasa con este Real Decreto 203, que lleva años, como he comentado, circulando borradores, pero sale justo en un momento y en una época en que, claro, bueno, estamos marcados por la pandemia. Y hemos podido ver que esta pandemia ha hecho que el uso de las tecnologías no solo resulte esencial, sino que resulte ineludible. No podemos dejarlas de lado para realizar todo tipo de actividades, ya desde el ámbito privado a relacionarnos con nuestra familia a través de plataformas o cuestiones de ocio, pero también hemos tenido que relacionarnos con la administración de esta manera, en la manera que hemos podido. Hemos aprovechado las administraciones públicas este aprendizaje para dar un impulso a la transformación digital, pues igual, y visto el resultado de este Real Decreto, igual no lo suficiente. En esta charla voy a incidir en algunas cuestiones que se tratan en el Real Decreto, algunas cuestiones que he hecho en falta en el mismo, pros y contras que percibo desde mi punto de vista como profesional de los archivos, aunque seguro que cualquiera de vosotros, si habéis echado un vistazo al Real Decreto, habrá cosas que se me hayan escapado que seguramente vosotros incidiríais. Bueno, empiezo con la... Vale. En el preámbulo de este Real Decreto se cita pues, lo último de lo último, es decir, la Agenda España Digital 2025, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, es decir, toda la normativa que forma parte del eje estratégico de la transformación digital del sector público. Pero a mí me da la sensación que en el articulado no encuentras ese marco estratégico. Incluso se ve que gran parte de ese articulado se mantiene de cómo aparecía en los primeros borradores de este reglamento. En vez de aprovechar estos cambios acaecidos, en vez de aprovechar la experiencia ganada en estos años. Por ejemplo, el marco de la Agenda Digital 2025, como eje estratégico estábamos hablando, pues habla de 4 objetivos. Habla de mejorar la eficiencia administrativa, de incrementar la transparencia y la participación, de garantizar servicios digitales fácilmente utilizables y de mejorar la seguridad jurídica. Me entran dudas de si en este Real Decreto consigue mejorar en estas 4 líneas, pero tras la conferencia de Nacho está claro que al menos en seguridad jurídica no hemos mejorado. Vamos a empezar, como el Real Decreto también empieza, que después de un artículo único en el que realmente lo único que dice es que se aprueba el reglamento que se expone después por las disposiciones. Ahora sí vemos que queda derogado el Real Decreto 1671/2009, el que desarrollaba la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que seguía parcialmente en vigor por determinadas cuestiones, como por ejemplo de eliminación de documentos, que luego veremos, y también en la disposición adicional primera, en la que se modifica el Real Decreto 4/2010, que es por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Esto, la verdad, que tiene su importancia porque, sobre todo con la ampliación en la enumeración de las nuevas normas técnicas de interoperabilidad. Como decía Nacho, sí que voy a incidir un poquito en estas nuevas normas técnicas que aparecen. Estas 5 normas técnicas que aparecen en la diapositiva son aquellas que aparecían en el proyecto Real Decreto que, como digo, fue sometido a información pública en mayo de 2018. Apareció una nueva NTI de inventario y codificación de objetos administrativos, una de archivos y su conservación, otra de plan de direccionamiento, una de reutilización de activos en modo producto y en modo servicio y una última en materia de representación y habilitación de funcionarios. Hemos pasado de estas 5 nuevas normas a 11 nuevas normas en este Real Decreto 203. Es decir, pasamos a tener un elenco de NTIs que creo que suman el número de 23, cuando realmente estas empiecen a estar operativas. Un poco para que veamos cuáles
son estas nuevas normas y de qué van a tratar en principio, según lo explicado en el Real Decreto? Pues la primera es la de inventario y codificación de objetos administrativos, que trata sobre aquellas reglas relativas pues, a la codificación de objetos administrativos, la conexión entre inventarios, incluyendo por un lado los que corresponden a las unidades orgánicas y oficinas de la Administración y por otro a la información administrativa de procedimientos y servicios. Es decir, esta norma técnica habla de todo aquello que tiene que ver pues, en el ámbito AGE, porque cada uno en nuestras comunidades podemos tener distintos nombres de inventarios de procedimientos, pues lo que sería el DIR3 y lo que sería el SIA, el Sistema de Información Administrativa. La verdad es que esta sí que nos atañe principalmente, sobre todo por todo lo que hemos comentado de la importancia de incluir determinada información desde el inicio y que esa información tiene que estar recogida incluso en los propios inventarios de procedimientos y que acompaña ese procedimiento, a ese trámite administrativo que se refleja en documentos y se documenta a través de los expedientes o documentos electrónicos durante toda su vida hasta el final. La siguiente norma técnica también es puramente archivística, es para la transferencia e ingreso de documentos y expedientes electrónicos. Se habla que dará los requisitos y condiciones para cómo realizar las transferencias de agrupaciones documentales en formato electrónico, documentos y expedientes electrónicos, junto con sus metadatos asociados entre sistemas de gestión de documentos electrónicos y sistemas de archivo electrónico. La siguiente NTI tiene que ver con valoración y eliminación de documentos y expedientes electrónicos y trata sobre cómo se establecerán aquellos plazos de conservación, de transferencia de acceso o, en su caso, eliminación total o parcial. Hay otra norma técnica de interoperabilidad de preservación de documentación electrónica. Como vemos, todas estas que estamos señalando son puramente de gestión documental, de archivos. Esta de preservación de documentación electrónica lo que va a tratar son las condiciones y requisitos relativos a la conservación de documentos electrónicos, garantizando autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad, trazabilidad, es decir, todos los requisitos de la documentación de archivo, así como la protección, recuperación y conservación física y lógica de los documentos y su contexto. Me parece muy interesante que hayan incluido pues, esto de recuperación, conservación, protección, documentos y su contexto. El contexto, la importancia que tiene para nosotros en cuanto a gestión documental y que aparezca recogido también en la norma. La norma técnica siguiente, la de tratamiento y preservación de bases de datos, tiene los mismos objetivos prácticamente, que son condiciones y requisitos relativos a la conservación de bases de datos para garantizar autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y trazabilidad, permitiendo la protección, recuperación y conservación física y lógica de estos datos y de su contexto. La siguiente es sobre el plan de direccionamiento. Va más encaminada pues, a cuáles van a ser los requisitos y las reglas de asignación de direccionamiento de las IP para garantizar una correcta administración de las redes de comunicación de las administraciones públicas. La siguiente es, bueno, esta es un poquito más TIC. La siguiente es la NTI de reutilización de activo en modo producto y en modo servicio, que tratará requisitos sobre reutilización de activos tanto en modo producto como en servicio por las administraciones públicas españolas. La siguiente es la NTI de modelo de datos y condiciones de interoperabilidad de los registros de funcionarios habilitados, que tratará, pues, cómo conseguir la plena interoperabilidad de los registros electrónicos de funcionarios habilitados pertenecientes a las distintas administraciones y cómo se podrán interconectar a las sedes electrónicas. La siguiente norma técnica sí que también es muy de lo mismo, de interoperabilidad, pero en este caso de registros electrónicos de apoderamientos. Es decir, para garantizar la plena interoperabilidad entre estos registros electrónicos de apoderamientos pertenecientes a las distintas administraciones y la interconexión con las sedes electrónicas, incluyendo a registros mercantiles, de propiedad, protocolos notariales, etc. La NTI del Sistema de Referencia de Documentos y Repositorios de Confianza, que el Real Decreto indica que tratará aquellos requisitos técnicos que deberán cumplir las referencias a documentos al ser intercambiadas, de manera que se evite trasladar documentación de forma innecesaria. La verdad es que tengo ganas de ver cómo se desarrolla este NTI, porque es como un melón
estaban diciendo también de cómo, en vez de incluir determinada documentación en los propios expedientes electrónicos o en los trámites administrativos, se pueden incluir referencias, y me gustaría ver cómo se va a manejar, gestionar este uso de referencias a largo plazo, sobre todo, y pensando también como gestora documental, como archivera, cuando estás utilizando una referencia, por ejemplo, de un documento perteneciente a otra administración pública, que puede seguir sus plazos de conservación, eliminación de manera reglada, siguiendo lo que establezca su autoridad calificadora, cómo eso puede afectar también a los expedientes que yo puedo conservar en mi propio archivo con estas referencias. Me imagino que esta norma dará mucha, creo que puede dar a mucha discusión, y pasa lo mismo con los repositorios de confianza, que vamos a considerar repositorio de confianza, vamos a considerar estos repositorios de terceros y les vamos a dar desde las administraciones públicas ese sello de confianza en que podemos tener en una nube de terceros determinada documentación pública. ¿Esto cómo se va a solucionar? Y la siguiente y última norma técnica de interoperabilidad, que se incluye de firma electrónica y de certificados ya para el ámbito únicamente estatal. Bueno, yo reconozco que sí que soy una firme defensora de las NTIs. Creo que el desarrollo normativo asociado al Esquema Nacional de Interoperabilidad nos ha hecho crecer también como profesión. Ha sido el que nos ha marcado el camino estos últimos años y nos ha dado las claves para mejorar, para actuar en administración electrónica, y que la normalización técnica, como ha dicho Nacho hace un momento, es fundamental, aunque es verdad que en todas las normas técnicas hay cuestiones que podrían ser mejorables, pero yo soy una firme defensora de las NTIs, pero también he comentado en múltiples ocasiones la necesidad de regular determinados aspectos que la Ley 39 de 2015 dejaba aparte y que parece que estas normas técnicas recogen, como puede ser este tema que os comentaba del sistema de referencia de documentos, o como puede ser cómo gestionar y conservar a largo plazo la información recogida en bases de datos. La Ley 39 decía que al archivo electrónico único tenían que llegar los expedientes electrónicos administrativos una vez finalizado el trámite, y nos entraban dudas de cómo se iban a conservar todos los datos que generan las administraciones públicas, que en muchos casos se están haciendo a través de bases de datos y que nunca van a ser recogidos en documentos. Estoy pensando en bases de datos tipo, no sé, padrón de los distintos ayuntamientos, en que únicamente van a generar un documento si se lanza una consulta para generar un certificado a petición del interesado. Si yo nunca solicito mi vida, porque no lo necesito para ningún trámite administrativo, un certificado de empadronamiento o mi propia vida laboral o un certificado de penales, pues ese dato no va a generar ningún documento. Esos datos se van a conservar. ¿De qué manera? También me preocupaba mucho esta cuestión en el ámbito de la valoración, cuando hay incluso dictámenes, y estoy pensando en algunos dictaminados por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos de la Administración General del Estado, que dictaminan que determinada base de datos debe ser de conservación permanente. ¿Estamos planteando algo que se puede o que no se puede hacer? ¿Estamos planteando realmente es un brindis al sol? Bueno, pues ahora mismo, si va a haber una NTI sobre estas cuestiones, yo creo que nos va a mejorar toda esta cuestión. La única duda que me genera la multiplicación de estas NTIs es, en primer lugar, la agilidad que se pueda tener en la elaboración de estas normas técnicas. Sobre todo porque el marco que existía para la elaboración de estas NTIs actualmente no existe, pero bueno, solo habría que reactivarlo desde la administración electrónica. Otra cuestión es si la regulación que se está haciendo se está haciendo excesiva. Hay compañeros que hablan incluso de que el Estado está sobreregulando sobre el resto de las administraciones, por ejemplo, a través de estas normas técnicas. Creo que se necesitan, sí que es verdad, normas muy técnicas que no entren en cuestiones competenciales ni procedimentales, que puedan inferir en otros debates que excedan la propia necesidad operativa, que es la realmente importante de estas normas técnicas, que sean operativas, que sean aplicables. Así que en este momento voy a sacar ese lado optimista y pensar que esta proliferación de normas técnicas va a ser positiva, al menos mientras no se demuestre lo contrario, aunque me entran dudas sobre todo de cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que poder ver
estas normas técnicas y poder aplicar estas normas técnicas. Otra cosa que quería señalar, aparte de las normas técnicas, otra cuestión es, yo creo que ha mejorado mucho este Real Decreto y es un punto a favor para este Real Decreto, es en la forma de contemplar en cómo se define el ya archinombrado Archivo Electrónico Único. En el preámbulo de la Ley 39 de 2015, que tengo aquí recogido, se trataba el archivo único de esta manera. O sea, se hablaba de la creación de este archivo único, resultará compatible con los diversos sistemas y redes de archivos en los términos previstos en la legislación vigente y respetará el reparto de responsabilidades sobre la custodia o traspaso correspondiente. Asimismo, el archivo electrónico único resultará compatible con la continuidad del Archivo Histórico Nacional, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1785 de Patrimonio Histórico Español y su normativa de desarrollo. ¿Por qué incluyo este párrafo del preámbulo de la Ley 39? Porque es que me da la sensación, aparte de que tengo que reconocer que la mención de esta manera al Archivo Histórico Nacional en este preámbulo hace que me chirríen los dientes y me da la sensación que está la constatación de esto de cuando hablamos del legislador, pues que el legislador a veces no es que no te haya oído, es que lo que no te ha entendido. O sea, me imagino que desde compañeros y desde las múltiples asociaciones y desde determinados ámbitos se habló, se pensó, se circuló esta Ley 39 y se decía, oye, no olvidaros de la legislación que tiene que ver con archivos y patrimonio documental. Y el legislador ha incluido el Archivo Histórico Nacional, así de esta manera mencionado, que como os digo, resulta un poco fuera de lugar. Y sí que es verdad que esto es lo que me da la sensación, como os decía, de que hay veces, pues eso, escuchan determinadas cuestiones que hablamos los archiveros, pero al fondo, en el momento de plasmar todas estas cuestiones, pues realmente se ve que no han entendido mucho lo que les comentamos. Bueno, en el artículo 17.1 se dice que cada administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan, como os decía antes, únicamente a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. En el proyecto de Real Decreto, que se circuló en el 2018, en el artículo 42 se hablaba de este archivo electrónico único y se ampliaba la mención, se hablaba que sería el conjunto de infraestructuras, sistemas y servicios que proporcionen el servicio de almacenamiento, que esto ya también me chirría, que sí le puedo decir de esta palabra, y gestión de los documentos y expedientes electrónicos una vez finalizados los procedimientos. Bueno, al menos mejora un poco la definición. Ya al menos incluye infraestructuras, sistemas, servicios, aunque incluyan esto de almacenamiento que hace que se me pongan un poco los pelos como escarpias, pero sigue estando muy presente pues, una visión muy finalista del archivo que no es la que compartimos. Bueno, el punto 2 es la perogrullada hecho artículo. O sea, en el archivo electrónico único de cada administración se custodiarán cuantos documentos o expedientes almacenen o gestionen. Pues muy bien. Y se vuelve a hacer esta mención que os digo que para el ámbito de la AGE, en el que se habla de nuevo del Archivo Histórico Nacional sin perjuicio de la regulación del Archivo Histórico Nacional, que realmente queda y está fuera de lugar a mi manera de ver. Por tanto, sí que es verdad que hemos mejorado en este Real Decreto 203. Esto es un punto a favor de este Real Decreto, porque actualmente la definición del archivo es mucho mejor, se ha mejorado infinitamente desde la Ley 39 a este Real Decreto. Ya ahora el archivo electrónico único es el conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos expedientes electrónicos, así como de otras agrupaciones documentales o de información, una vez finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes. Ya vemos que ya no habla de almacenamiento, se incluye por primera vez la importancia del archivo como servicio de puesta a disposición, que parece que antes no íbamos a dar nunca el acceso a los documentos que llegaban al archivo, esto cuando es el fin principal de nosotros archiveros y de los propios archivos.
incorporan determinadas cuestiones como esa información que parece como que es la primera vez que se incluye dentro de esta norma la mención a una gestión documental orientada a datos, aunque sea bueno, de aquella manera y simplemente con esta mención tan sucinta, pero al menos en algo hemos mejorado. Lo que en un principio, según la Ley 39, a mí me parecía que iba a ser que el archivo electrónico único lo que iba a terminar siendo era un repositorio tipo almacén de PDFs firmados de aquella manera sin contextualizar, ha pasado a ser un conjunto de sistemas y servicios con los que yo creo que nos podemos sentir mucho más cómodos. El hecho también de que incluya la recuperación de la información también es un punto a favor, como he dicho. Y que además es eso, el principal objetivo de todos los archivos, que es dar acceso a la información. Ahora me viene a la cabeza, antes viendo los compañeros que estaban presentes, creo que está Joan Carles Faus, y él siempre dice esto de poner público lo público. Pues precisamente eso, para poder poner público lo público. Y también hay una serie de mejoras en la concepción que nos hacen optimistas. Bueno, la gestión documental orientada a datos, aunque solo sea una mención, pero al menos abre esa puerta, algo que parecía que la Ley 39 no solo no recogía, sino que dejaba totalmente cerrada esta puerta a que entrase este tipo de información dentro del propio archivo. Así que en algo yo creo que hemos mejorado en esta concepción. En el punto 2 de este Real Decreto, del mismo artículo 55, además se habla de que la gestión del archivo electrónico garantizará autenticidad, conservación, integridad, confidencialidad, disponibilidad y cadena de custodia. Es decir, gestionaremos todos los expedientes y documentos electrónicos almacenados en el archivo con todas las condiciones exigidas tanto por el ENI como por el ENS, como por la normativa de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, claramente, la legislación de archivos y patrimonio documental, cualquier normativa que sea de aplicación a la documentación que se conserve y se custodie en este archivo. Y luego también el artículo previo, el artículo 54, que también está dentro del mismo capítulo segundo de Archivo Electrónico de Documentos, trata la conservación de documentos electrónicos. Vemos en este artículo, bueno, aparte de todo lo que nos ha comentado Nacho sobre las copias electrónicas auténticas y cómo se generan estas copias electrónicas, en el punto 1 se comenta que la copia electrónica auténtica generada conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 39 tiene la consideración de patrimonio documental a efectos de aplicación de la Ley 1685 del Patrimonio Histórico Español o la normativa autonómica correspondiente, siendo el periodo de conservación de los documentos el establecido por las autoridades calificadoras que correspondan. Aquí sí que es verdad que yo veo una mejora, y os voy a explicar sobre todo, como comentaba antes Irene, yo soy secretaria del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid, que es el órgano garante en cuestiones de conservación, de valoración, es decir, es esta autoridad calificadora en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y sí que me parece muy interesante, sobre todo cuando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid no está regulado cómo hacer para que cuando aquellas, servicios dentro de la administración autonómica o universidades o administración local hace una digitalización de documentos y quiere eliminar el papel sin decir nada, o sea, quiero decir, sin pasar por las autoridades calificadoras, pues claramente yo creo que también esta es una manera de ver que es que podemos y debemos y tenemos la importancia que se tiene desde estos órganos calificadores en ver que realmente lo que se ha realizado, si tú estás digitalizando, no sé, las copias, no sé, si soy Tesorería General de la Seguridad Social y me estoy dedicando a digitalizar todos los expedientes que tengan que ver con la vida laboral de todos los españoles, pues yo quiero como ciudadano y como archivero y como gestor documental que esa copia que estén haciendo, esa digitalización que estén haciendo, sea una copia electrónica auténtica con todas las de la ley, que tenga las mismas características, no solo de autenticidad, disponibilidad, etcétera, todas estas características que necesitamos
para que realmente poder eliminar el papel y que esta copia electrónica auténtica tenga esta consideración también de patrimonio documental, que siga la normativa en cuanto a conservación de esa información que se establezca en las autoridades calificadoras. Yo creo que esto también es una mejora. Luego, en el punto 2, te dice que cada administración pública regulará los periodos mínimos de conservación de documentos electrónicos que formen parte del expediente de un procedimiento cuya tramitación haya concluido conforme a su normativa específica de archivos y patrimonio documental. Es decir, seguimos y vemos que las referencias a la normativa de archivos, a las autoridades calificadoras a lo largo del Real Decreto, pues es continua. Bueno, podría ser mejor, pero no está mal. También en este punto 3 de este artículo 54 se habla de que la conservación deberá realizarse de forma que se permita su acceso y comprenda como mínimo su identificación, contenido, metadatos, firma, estructura y formato. También será posible la inclusión de su información en bases de datos siempre que, en este último caso, consten los criterios para la reconstrucción de los formularios o modelos electrónicos, origen de los documentos, así como para la comprobación de la identificación o firma electrónica de dichos datos. Los plazos de conservación de esta información están sujetos a los establecidos para los correspondientes documentos electrónicos. Perdonad que estaba a la vez leyendo en el chat que había problemas de voz. Espero que se me escuche bien y que no se esté perdiendo. Si hay cualquier problema, por favor, decídmelo. Vale, pues como os decía, esto también lo considero una mejora. Una mejora, ¿por qué? Y también una novedad importante, porque nos da la posibilidad de guardar la información de forma desestructurada. Desestructurada pero enlazada, ligada durante todo el tiempo que sea necesario guardar esta información. O sea, es importante porque seguirá en cuanto a la conservación lo establecido en la tabla o calendario de conservación, la importancia de tener siempre contextualizado durante todo el tiempo que se necesite, pero nos abre también la posibilidad de guardar esta información de manera desestructurada, que hay muchos sistemas que realmente van hacia esta cuestión, a guardar de forma desestructurada toda la información que conservamos. En el punto 4 también pasa a detallar algo que tenemos claro. Yo creo que todos los archiveros, gestores documentales que están hoy en esta reunión tenemos claro la importancia de contar con planes de preservación digital. Algo que recuerdo que, no sé, hace 20 años Jordi Serra ya nos decía que en el entorno electrónico no es suficiente indicar cuántos años se debe conservar una determinada serie documental, que para mantener la accesibilidad a lo largo del tiempo de la documentación electrónica nos implicaba hacer una valoración previa del riesgo de la obsolescencia, es decir, prever las acciones de conservación, de preservación digital desde la propia creación de los documentos para incorporar aquellos requisitos necesarios en la propia creación o captura de los documentos para la futura conservación de los mismos. Bueno, la conservación de los documentos que debe ofrecer una garantía frente al deterioro de la información mediante medidas preventivas de preservación durante todo el ciclo de vida de los documentos, desde el inicio, como he dicho. Y esto aparece por primera vez recogido en este artículo y nos va a obligar a planificar nuestras actuaciones en preservación digital, lo que yo creo que es una mejora también de este Real Decreto. Por ejemplo, y únicamente para que veamos ¿por qué es tan importante que se incluyan cómo vamos a planificar nuestras actuaciones en preservación digital? Porque claramente no podemos hacer, como hemos dicho en muchas ocasiones, como han dicho muchos compañeros en muchas ocasiones, no podemos hacer una conservación después. O sea, no podemos esperar a que determinada documentación igual llegue al archivo para poder empezar a iniciar la preservación, ¿no? Con la documentación tenemos que pensar en obsolescencia y degradación de los formatos físicos, de los soportes, de los ficheros, del software, del hardware y claramente en estos planes de preservación lo que tenemos claro es que tenemos que garantizar la autenticidad, disponibilidad, integridad, trazabilidad y conservación. Este mantra que he repetido ya varias veces a lo largo de este rato, a lo largo de todo el ciclo de vida frente a los riesgos derivados de la evolución de la tecnología y su obsolescencia,
la consecuencia del mal funcionamiento o un uso erróneo de la tecnología que puede ocasionar pérdidas o degradaciones de los documentos, la posible descontextualización de los documentos electrónicos, que para nosotros sería fatal, todo aquello que tenga que ver con la seguridad de las TIC, que puede suponer una alteración de los documentos o incluso la desaparición de los mismos, o todo aquello que deriva del aumento constante del volumen de documentos y también de los costes necesarios para asegurar el entorno adecuado de conservación. Seguro que a todos vosotros ha habido algún momento, algún sobre todo cargo político o alto cargo en la administración, o bueno, un compañero o alguien que siempre te dice, bueno, tendréis todo digitalizado, lo importante es digitalizar, todo se puede guardar, pero si ahora ya prácticamente el almacenamiento no cuesta. Yo antes me costaba una memoria externa de 1 mega muchísimo, pero ahora yo tengo una memoria de 1 terabyte y sale tirada. Y te dicen cosas por el estilo sin pensar en la cantidad de información que nosotros gestionamos dentro de las administraciones públicas, totalmente inadecuado. Y luego también pensar, por ejemplo, ayer y hoy creo que salía en la prensa, hubo un ataque, bueno, no un ataque, realmente fue una caída por una empresa que subsidiariamente llevaba determinada soporte técnico y de repente nos quedamos sin muchísima información, nos quedamos bueno, totalmente parados a nivel mundial. Y decían que uno de los motivos seguramente sea que había tal cantidad de información, que se estaba generando tal cantidad de información que se estaba conservando en la nube, que eso había hecho que igual pasase ese parón que tuvimos que sufrir ayer. Entonces, tenemos que tener claro que la importancia que tiene toda esta cuestión de preservación de documentos electrónicos y ahora mismo este Real Decreto, además, nos obliga a planificar nuestras actuaciones. Si no lo hemos hecho, lo tendremos que hacer. Bueno, como hemos visto, realmente hay una mejora en la concepción del archivo que recoge este Real Decreto, como he comentado, pero sigue sin tratar la gestión documental de una manera global, de una manera integral, como siempre estamos diciendo, de algo que tiene que ser desde antes incluso de la creación del documento hasta el final de su vida, durante todo el tiempo que sea. Es decir, se tratan cosas dentro de este Real Decreto, hablan cuestiones sobre los inventarios de procedimientos, hablan cuestiones sobre el propio procedimiento, sobre plataformas, aplicaciones, sistemas, sobre el archivo electrónico único, pero siempre de una manera parcial, no de una manera integral. Algo que llevamos años reivindicando desde dentro de la profesión es la importancia de una gestión integral de la información y sigue sin estar, al menos en este Real Decreto 203, y creo, no sé si vamos a tener que seguir esperando por ella. La administración electrónica claramente es una cuestión estratégica y tenemos que abordarla desde múltiples vertientes, ¿vale? Desde la versión tecnológica, por supuesto, pero también organizativa, desde la propia digitalización de los procedimientos, la simplificación burocrática, la automatización, la formación, que comentaba antes Irene, la importancia de la formación. Y todo esto conlleva una serie de cambios organizativos, de cultura, de actitud, de habilidades digitales que tenemos que ver. Yo creo, sobre todo, como la simplificación administrativa, la reingeniería de los procesos se ha dejado de lado también en este Real Decreto. Y es ahí donde creo que los archiveros podemos decir mucho. Como no nos cansamos de repetir, los documentos no nacen como objetos culturales. Los documentos no nacen para ser archivados. Los documentos nacen para resolver trámites y procedimientos. Y hay grandes oportunidades de mejora, se está viendo en todo lo que se está estableciendo en el marco de la administración electrónica, pero no hemos cambiado los procedimientos. Estamos en el año 2021 y llevamos hablando de administración electrónica en España como mínimo desde el 2007, cuando se creó la Ley 11/2007, y aún vemos cómo se aplica la misma lógica del procedimiento en papel al electrónico. Y eso claramente no es así. Quería aprovechar este momento, estos días que algunos seguro que habéis tenido la oportunidad de ver y seguro que incluso leer sobre la sentencia del Tribunal Supremo en que hablaba de amontonamiento documental, y en el blog de Víctor Almonacid, que seguro que todos conocéis, escribió algo que me vais a permitir leer de sus palabras, porque yo creo que es muy acertado, que dice, durante años hemos visto poca catalogación de trámites, poca reingeniería de procedimientos, poca simplificación,
poco esquema nacional de seguridad con su correspondiente esquema nacional de interoperabilidad, pocos metadatos, pocos o escasos criterios para la aplicación de los certificados y muy poca automatización. Pero hemos visto muchos PDFs, muchos documentos simplemente escaneados, muchos portafirmas a modo de herramientas aisladas o recurrentes, muchos expedientes dobles con su versión en papel y algo parecido a una versión electrónica o simplemente con algún trámite duplicado, muchos gestores de documentos, que no de expedientes, muchos trámites trasladados tal cual al formato electrónico desde la lógica de la burocracia física, muchos funcionarios trabajando el doble para hacer algo que en teoría se había simplificado y automatizado al menos en parte, muchos expedientes formados por amontonamiento y en total desorden, y muchos tipos de firmas electrónicas, sellos, TSV y marcos de tiempo, todos ellos de andar por casa, y vinculados o plasmados en documentos, expedientes y trámites administrativos que tenían apariencia de válidos, pero no lo eran. Y realmente estoy totalmente de acuerdo, porque aunque parezca mentira, me siguen llegando consultas de gestores de cómo gestionar sus documentos y sus expedientes electrónicos que tienen organizado en una carpeta en C que le empiezan a consumir espacio y los quieren enviar al archivo, o casos de compañeros que no se preocupan por sus documentos porque están en el repositorio de portafirmas o de registro, como si esas aplicaciones fueran realmente repositorios de conservación. Lo que, por cierto, no me debe de pasar solamente a mí, que tiene que ser común, no solo a mi alrededor, porque el artículo 39.6 de este Real Decreto dice que el archivo de los documentos intercambiados por registro, y leo también de nuevo, corresponderá al órgano competente para la tramitación del procedimiento. Es decir, que no compete al registro archivar y conservar los documentos que se intercambian por registro, algo que teníamos muy claro en papel, cuando el papel del registro era recibir, incluir determinada información en el asiento registral y remitir a la unidad gestora. Ahora mismo no va a ser también un repositorio de los documentos. El otro día, por ejemplo, una compañera también, bueno, una compañera no, de manera oficial le habían hecho una consulta porque dentro de los expedientes querían eliminar documentos que habían pedido y que no eran necesarios. Bueno, perdone usted, pero tienes que pensar cómo es tu procedimiento, tener bien claro qué documentos tienes que pedir e incluir esos documentos que forman parte de tu trámite dentro de tus expedientes electrónicos. Si no has hecho el ejercicio de pensar cómo es tu trámite administrativo electrónico y qué documentos y qué información se tiene que incluir en ese trámite administrativo electrónico, no vas a venir después, 3 años después, diciendo que hay documentación dentro de tu expediente electrónico que has pedido, pero no era necesario y ahora quieres eliminarla dentro de tu expediente. No, perdona, eso el Consejo de Archivos no va a dar el visto bueno a esta eliminación de esos documentos que no forman parte del trámite, porque yo lo digo, pero son documentos auténticos que han formado parte de tu archivo, de tu expediente electrónico, perdona, desde el inicio. A mí lo que se me pasa por la cabeza pensando en todo esto que os estaba comentando es que por muchos requisitos funcionales FETEN que incorporemos a nuestro sistema de archivo ligado a nuestro sistema de información, vamos a tener, permitidme la expresión, que tragarnos lo que sea y de cualquier forma para no perder la información al menos en algún momento de nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquellos que aún no lo hayamos hecho? Pues ir hacia una orientación de las administraciones públicas a procesos. Y el Archivo Electrónico Único lo que tiene que hacer es contextualizar esos procesos. Tenemos que trabajar en la digitalización de los procedimientos, en la valoración como un enfoque estratégico y proactivo, en que la valoración pasa a formar parte de la planificación operativa y los resultados de valoración se puedan utilizar en el desarrollo de políticas y sistemas y procesos, tal y como se establece en determinadas normas ISO, las últimas que se dedican a todo esto, como la nueva ya del 2016, ya van pasando unos cuantos años, la 15489, o la norma técnica Technical Report 21946 de gestión, creo que la traducción al castellano es identificación y valoración para la gestión de documentos, en que te habla precisamente del enfoque estratégico de la valoración, de cómo tenemos que actuar de una manera proactiva desde la creación, la captura y la gestión de los documentos en lugar de un acercamiento reactivo.
Y que todos estos resultados de valoración nos van a ayudar y se van a utilizar en políticas y sistemas y procesos, en controles de documentos, en los esquemas de metadatos, en los cuadros de clasificación, en las tablas de acceso y permisos, calendarios de conservación. Es decir, todo pasa a ser parte de la planificación operativa de las organizaciones. En este escenario, las administraciones públicas, ¿qué debemos hacer? Identificar y analizar las funciones y competencias. A partir de dicho análisis, consignar todas las actividades que se realizan para llevar a cabo dichas funciones, y dichas actividades se relacionan con su reflejo en una evidencia documental, ya lo sabemos, con lo cual sabríamos desde su creación qué documentos se tienen que crear, durante cuánto tiempo tenemos que tenerlos activos, durante cuánto tiempo se tienen que conservar y, si es el caso, cuándo se tienen que eliminar. Y todo esto deberíamos de incluirlo. ¿Pero qué se incluye en el Real Decreto 203? Yo estoy hablando de digitalización de procedimientos y la importancia de incidir en esta digitalización de procedimientos. Pues si vemos al anexo de definiciones, que por cierto está bastante bien, si no habéis tenido ocasión de verlo, es un glosario bastante completo y no está mal, este anexo de definiciones del Real Decreto, pero ¿cómo se define digitalización? Como el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en uno o varios ficheros electrónicos que contienen la imagen codificada fiel e íntegra del documento. Es decir, nos hemos quedado en lo fácil. ¿Y qué es lo fácil? Pues la transformación, el proceso tecnológico. El proceso tecnológico que en algunas cosas es únicamente un simple escaneo del papel. Pero cuando hablamos de digitalización como estrategia, cuando la Unión Europea nos habla de planes de digitalización de las administraciones públicas, claramente no habla de esto. Y el propio plan de digitalización de las administraciones públicas 2021-2025, que se nombra en el preámbulo de este Real Decreto, es decir, que se tenía que haber tenido en cuenta en este Real Decreto, claramente no habla de esto e incluye en su apartado 9, dedicado a reformas normativas, que tiene como objetivo evolucionar el marco organizativo, semántico y técnico de la interoperabilidad entre las administraciones públicas y con el ciudadano o ciudadana, siguiendo la reforma legislativa iniciada por la Ley 40/2015. Me imagino que este Real Decreto forma parte de esta evolución del marco. Bueno, hay creo que algunas carencias que tiene este Real Decreto, si ese es el objetivo. Que la implementación de esta reforma legislativa permitirá actualizar, transcurridos casi 10 años desde su puesta en marcha, el ENI, y también adecuaremos, como ha dicho además también hace un momento Nacho, al nuevo contexto el Esquema Nacional de Seguridad. No sé si, bueno, quería ya un poco terminar y para dar lugar, si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario. No sé si este Real Decreto era el primer paso, pero vemos una serie de carencias, o al menos yo observo una serie de carencias, seguro que hay más o menos, según como lo veáis, pero sobre todo lo que me falta es una visión integral de la estrategia con la gestión de la información como eje vertebrador. Yo creo que eso sería fundamental, que apareciese en este Real Decreto, que apareciese en la administración electrónica, y este es el reglamento de la administración electrónica, y me falta. Yo creo que no afronta cuestiones actuales, por mucho que, como os decía, en el preámbulo habla de todo lo último que hay en normativa, pero cómo se podrían integrar todas estas cuestiones actuales dentro de las administraciones públicas. Estoy hablando de la inteligencia artificial, del blockchain, de los sistemas de firma biométricos, de todo lo que es gobernanza del dato. Todo esto no aparece, no se afronta, no se dan plazos, soluciones ni nada en este Real Decreto. Debería incorporar un enfoque más práctico que yo creo que no se incorpora. Yo creo que sale ya obsoleto. Ya hemos hablado y ya he mencionado ahora mismo que en el marco estratégico incluye en el preámbulo, incluso en el propio preámbulo se dice que esto responde a la maduración de las tecnologías disruptivas, pero yo no veo en el articulado que esa maduración en el uso de las tecnologías disruptivas haya dado lugar a un cambio de mentalidad y a un Real Decreto mucho más avanzado del que tenemos. No hay casi menciones a la automatización de los procedimientos, lo cual prácticamente es normal y ahora explicaré por qué. Es verdad que en el borrador del 2018 sí que se incluía que preferentemente las administraciones públicas tendríamos que utilizar esta automatización,
pero ha desaparecido en este Real Decreto, algo que, claro, si la automatización tiene que venir de la mano de la digitalización de los procedimientos y del uso de sistemas integrales para el trámite administrativo. Si no tenemos ni una cosa, ni digitalización de procedimientos, si no tenemos en muchas ocasiones sistemas que sustenten nuestra gestión administrativa, pues ¿cómo vas a poder automatizar estos procedimientos? Es muy complicado. De esta manera, pues parece que se da un poco la continuidad a la posibilidad de seguir con gestores realizando PDFs que remiten en portafirmas, que descargan firmados y que incluyen en una carpeta muchas veces ni siquiera asociados a un sistema de gestión. Por terminar con cuestiones que yo creo que son positivas. Pues el principio de neutralidad tecnológica, sí que es verdad que para no caer en la llamada cautividad tecnológica, esto también viene mucho del marco europeo y yo creo que es algo positivo. La multicanalidad, que es la primera vez que lo trato aquí, pero es que la verdad es que con tan poco tiempo no he podido, muchas de las cosas que se incluyen en este Real Decreto, que también son mejoras, una es esta, yo creo, que es que se incorporan otros canales de asistencia, entre ellos todas las redes sociales, es decir, que tenemos que tener claro ahora mismo dentro de las administraciones públicas que podemos contestar y tenemos que contestar cuando nos hacen igual una consulta por Twitter, pero lo que no han aprovechado es, como han hecho otras normas, como puede ser la propia norma valenciana o la propia legislación gallega, es regularizar que realmente el contestar un tuit por parte de la administración en ningún momento puede dar lugar a que empiecen a contar determinados plazos o dar inicio, pues yo que sé, a cuestiones de responsabilidad patrimonial porque la persona que en ese momento maneja las redes sociales está dando una información errónea, imaginaros. Bueno, una cuestión también positiva que he comentado antes, yo creo que es que se aparta de la visión finalista del archivo, lo cual es muy de agradecer para nosotros. ¿Lo suficiente? Pues igual no, pero sí que es verdad que yo creo que en este Real Decreto la definición de archivo ha dado un paso hacia adelante y en el buen sentido. También incide en la importancia de contar con planes de preservación digital, que es lo que he comentado, con todas las garantías durante todo el tiempo que se establezca por parte de las autoridades calificadoras. También incluye la posibilidad de guardar la información de manera desestructurada, pero ligada durante todo el tiempo de vida para no perder el contexto, lo cual yo creo que también es importante y da el marco para determinados sistemas que ya lo estaban haciendo y estaban guardando muchas veces pues, metadatos en bases de datos ligadas a la propia información, pero no de manera conjunta. Bueno, pues conservar la información de manera desestructurada ya está, iba a decir, permitido. Bueno, ya está regulado e incluido dentro de este Real Decreto. Uy, perdonad, que aquí. ECO considera las copias electrónicas auténticas como patrimonio documental, lo cual desde el punto de vista de la valoración yo creo que es importante, sobre todo porque vamos a toda esa información al que hemos dado garantía tal cual como el original, pues también tienen que pasar por todas estas autoridades calificadoras. Amplía las normas técnicas de interoperabilidad en cuestiones de tanta importancia como puede ser la codificación de los inventarios, las transferencias, la valoración y eliminación, la preservación digital, el tratamiento y conservación de bases de datos. Y yo creo que si realmente contamos con unas normas técnicas y una normalización técnica, estaba mirando la nota de cómo lo había dicho precisamente Nacho, una normalización técnica basada en estas normas técnicas de interoperabilidad, yo creo que es un paso para adelante. Espero que se puedan poner en marcha lo antes posible y simplemente por hacer la típica pues mención a las autoridades calificadoras, a los responsables de la valoración 5 veces, a la legislación de archivo 4 veces, la palabra archivo aparece 23 veces, transparencia 11, bueno, pues vemos que en un reglamento sobre administración electrónica de las administraciones públicas, pues ya vemos que empezamos y tenemos y seguimos teniendo cabida todo lo que tiene que ver con gestión de documentos con archivos. Y un poco como conclusión, en los últimos tiempos sí que es verdad que he oído a compañeros
diversas aseveraciones sobre nuestro futuro profesional, que yo creo que también nos dice hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde deberíamos ir. Por ejemplo, Joan Carles Faust, a quien comentaba hace un momento, comentaba, creo que fue en abril, en una conferencia que daba, que el futuro igual de la gestión documental, permitidme que igual, como le oí, igual me equivoqué y cogí nota de otra manera, lo digo porque ya que está aquí no vaya a ser que le esté dando una interpretación errónea, pero yo lo que le entendía era que el futuro de la gestión documental va a pasar de guardar objetos a ser especialistas en la información de la organización, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Y Lluís Esteve Casellas, por ejemplo, en una conferencia que daba el sábado pasado en la entrega de los premios ACAL, también comentaba que el futuro de nuestra profesión pasaba por ser especialistas en gestión de la organización, en analizar lo funcional, lo operativo. Ya no solo se trata de gestionar documentos, sino intervenir, como os decía, y esa es la importancia. Y yo creo que hacia donde debería de ir también la profesión, hacia la digitalización de los procedimientos, hacia la valoración desde el inicio, hasta hacia poder influir desde la propia captura, creación de los propios documentos, y eso va a hacer que realmente la información pública que manejemos durante todo el tiempo cumpla con todos los requisitos que son nuestro mantra de autenticidad, disponibilidad, trazabilidad, etcétera. Quería terminar con esto de realmente es importante en un día como hoy enviar los archivos. Yo creo que tenemos que estar ahí en todas las trabajando de una manera interdisciplinar dentro de toda la administración electrónica. Creo que tenemos mucho que decir, que muchos compañeros están diciendo mucho en sus propias administraciones, y creo que hay administraciones mejor posicionadas y administraciones peor posicionadas simplemente por la vinculación y trabajo que muchos de nuestros compañeros gestores documentales y archiveros están realizando para la implementación y puesta en marcha de la administración electrónica. Bueno, y con esto quería finalizar esta charla. Muchas gracias por vuestra atención y estoy abierta a las preguntas. Muchísimas gracias. Con 4 minutos de margen, lo siento. Sí, tranquila. Muchísimas gracias, Beatriz, por tu intervención, que creo que es bastante clarificadora al respecto del reglamento. Y te comento lo que se ha ido diciendo por el chat. Javier Saura dice sobre la importancia de guardar la información de manera desestructurada para no perder su contexto. En las pasadas jornadas de Archivos Municipales de Madrid, varias ponencias insistieron en este tema, ya que, por ejemplo, para la gestión económica y presupuestaria la importancia es el sistema de información en su conjunto, comenta. Y Joan Carles Faust, ya que le has hecho mención, te traslada 2 preguntas bastante larguitas. Me dice, no tengo micro, lo siento. Bueno, pues nada. Dice, me gustaría trasladar 2 preguntas. Primera, ¿cómo vamos a materializar, entre comillas, como colectivo profesional la definición de AEU, de conjunto de sistemas y servicios para la gestión, custodia y recuperación? Puntos suspensivos. Terminar la tramitación, terminar la tramitación de un procedimiento implica su transferencia directa al archivo electrónico único, como pregunta. Y la segunda, si quieres te la hago y así se lo contestas todo. Digo, el guiño del Real Decreto 2003/2021 hacia la gestión datificada de procesos en sustitución o paralelamente a la acumulación de objetos digitales que conforman el expediente, aparte de abrir la orientación profesional hacia el análisis funcional de los procesos, puede socavar el concepto de expediente electrónico en la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Podríamos diseñar procesos en los que solo produzcamos representaciones de objetos en los puntos que exija la norma o cuando interactúen terceros interesados, es decir, a demanda? Pues un poco voy a empezar por lo último, que es lo que tengo más fresco en la cabeza, y luego ya eso. Realmente ya lo estamos haciendo, ya estamos guardando determinada información, lo que os estaba comentando, y estamos produciendo documentos electrónicos cuando hay terceros que nos los demandan. O
sea, hay determinadas bases de datos que realmente generarán algunos documentos cuando se demandan, pero no van a generar todos los, no van a poner certificados de cada uno, de empadronamiento, por ejemplo, de cada uno de los asientos que tienen en esa base de datos de todas las personas que están empadronadas, no, solo sí se lo vas a pedir. Y sí que es verdad que es que yo creo que vamos a tener que hacer o la legislación y las administraciones públicas, vamos a tener que hacer un cambio en lo que estábamos hablando del concepto de expediente electrónico que aparece en la Ley de Procedimiento Administrativo, como bien dices. Las normas técnicas de interoperabilidad hablan claramente de lo que es un documento electrónico, claramente de lo que es un expediente electrónico, pero yo creo que todo lo que generamos las administraciones públicas no se puede decir, toda la información que generamos no se puede constreñir a únicamente el concepto que aparece de documento electrónico y de expediente electrónico. De ahí, cuando se incluía en la Ley 39 lo del archivo electrónico único y decía que solamente era para expedientes electrónicos una vez finalizado el trámite administrativo, muchos decíamos, pues es que los archivos no custodiamos únicamente expedientes que sean el reflejo de un trámite administrativo. Conservamos muchísima otra información que ni siquiera está regulada por por lo que era antes la Ley 3092 o la Ley del 58 de procedimiento administrativo. Estamos gestionando muchísima otra información que incluía. ¿Qué pasa con determinada documentación e información que también forman parte de nuestros archivos en electrónico? ¿Ya no las vamos a tener? ¿Lo vamos a tener en papel y en electrónico no? Yo creo que esto es una mejora a la concepción que hay en el archivo electrónico único de este Real Decreto cuando incluyen lo de la información, igual que lo de la información desestructurada, como decía el compañero en el comentario, es que claramente muchos sistemas de información tienen toda esa información desestructurada ya en bases de datos o aplicaciones distintas, y creo que sí que tenemos que darle una vuelta a ese concepto de la ley de patrimonio, de la ley de procedimiento administrativo. La primera pregunta es ¿cómo vamos a materializar, estoy leyendo, por recordar, perdonad, como colectivo profesional la definición del archivo electrónico único de conjunto de sistemas tal, terminar la tramitación de un procedimiento implica su transferencia directo al archivo electrónico único? Bueno, pues es una buena pregunta, sobre todo cuando muchas... lo primero, yo creo que sí que ya estamos trabajando nosotros mismos, aunque el archivo electrónico único no nos hayan puesto esa... el que menciona la Ley 39, cuando estamos hablando de archivos electrónicos, los que estamos generando y a los que estamos yendo, los que estamos implementando dentro de nuestras administraciones, yo creo que la mayoría de los compañeros ya están haciendo sistemas integrados con los sistemas de información de la organización. Es decir, no estamos pensando en el archivo electrónico único, tal como lo presentaba la Ley 39, como algo finalista únicamente con un sentido de repositorio en el que se quedaba ahí la información, sino que totalmente tiene que estar vinculado con el resto de sistemas y servicios. Y yo creo que esto es algo que ahora mismo se recoge y hacia donde tenemos que ir. ¿Cómo se materializará? Yo creo que buscando esto que hablábamos también de que no estar sujetos a una tecnología, y esto que incluye también este Real Decreto, pues la importancia de que podamos entendernos y escucharnos, hablar, interoperar entre los distintos sistemas, tanto de nuestra propia organización como de otras organizaciones. Si terminar la tramitación de un procedimiento implica su transferencia directa al archivo electrónico único, pues yo aquí diría que según lo establezca tu política de gestión de documentos de tu propia administración, en el sentido en que lo primero que haría, y seguro que a vosotros os ha pasado, es que en electrónico hay veces que no se terminan, no se cierran los expedientes. Y en muchos casos, incluso los gestores no producen un cierre del expediente. A veces dan un cierre completo a la fracción de serie que te van a transferir. Y en ese momento cierran el expediente. No, señores, tenemos que cerrar el expediente, que empiezan a contar y se empieza a ver determinados plazos, muchos de ellos relativos con la valoración también. Entonces, es muy importante el cierre formal del propio expediente. No sé si he contestado a las preguntas de Joan Carles o no. No lo sé. A ver, espérate. Vale. Isabel Medrano te pregunta
os hago una pregunta. ¿Has oído o leído algún comentario que ponga en relación toda la tarea de digitalización de la Administración que establece el Real Decreto 203/2021 y los fondos extraordinarios de recuperación y resiliencia? Sería tremendo que siguieran líneas divergentes. Gracias. Pues es prácticamente lo que se estaba comentando antes, de que claramente en el preámbulo sé que aparecen, o sea, aparecen estas últimas normas que además, si habéis tenido la ocasión, si no habéis tenido la ocasión de leerlas, la de Agenda Digital o la del plan de digitalización, pues merece la pena echarles un ojo en lo que nos afecta. Pero luego no veo, es como si el legislador a última hora, el legislador, esa figura que tenemos aquí, a última hora ya ha dicho, uy, ha salido esto nuevo, tenemos que incluirlo en el preámbulo del Real Decreto, pero luego no se ve tampoco en el propio Real Decreto, en muchos de los contenidos y en el propio articulado. Yo también estoy contigo, sería tremendo que no se siguiesen las mismas líneas en estas dos tareas y que sobre todo, por favor, cuando hablamos de digitalización, habrá que hacer una tarea también brutal de que no solo es digitalización pensando en el proceso tecnológico, no solo es digitalización pensando en el escaneo, bueno, o no escaneo, en la conversión en copias electrónicas auténticas, pero que no es solo eso, sino que también tenemos que hablar, si que hablamos de digitalización en las administraciones, tenemos que dar un paso más allá. Vale, Javier Saura te pregunta, dice, dada la importancia que tiene la valoración documental desde el diseño de los procesos, ¿crees que los procedimientos para la valoración documental en las administraciones públicas y los mecanismos de presentación y aprobación de tablas de valoración por las juntas calificadoras están adaptados para enfrentarse a los retos que plantea la valoración de documentos electrónicos? Vale, pues yo que eso, decía Irene que soy secretaria del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid y previamente he estado años como secretaria de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos en la Administración General del Estado. Respondo así sin ponerme colorada que no. Que no. No, No, bueno, los procedimientos no están, o sea, ahora mismo de la manera que los tenemos no están. ¿Que estamos trabajando en ello? Sí. Que se está haciendo mucho trabajo en las mesas de trabajos que, bueno, por lo menos en el Consejo de Archivos o en la Comisión Superior Calificadora me consta que se está trabajando en valorar series comunes, codificar funciones comunes, en un montón de cuestiones que no afectan a lo establecido incluso en lo que es en la legislación que afecta a la propia autoridad calificadora, pero se aprovecha este momento para ampliar y que y tratar de una manera colaborativa y cooperativa entre distintas administraciones interdisciplinar estas cuestiones, sí. Actualmente, ¿cómo está? Y al ritmo que estamos valorando, al ritmo que se están publicando las tablas, ¿estamos trabajando así? No. Entonces, es una de las cosas que seguramente igual algunos habéis tenido ocasión de oírme o de discutir conmigo o de estar en grupos en los que he discutido esto. Yo creo que, ya que la legislación en este caso va más lenta de lo que nosotros deberíamos de ir, al menos dar determinadas respuestas. O sea, determinadas respuestas que yo creo que se tienen que incluir desde el principio. No puedes decir, no está valorado, no hay tabla. Al menos decir durante cuánto tiempo se tiene como mínimo que conservar determinada información siguiendo la prescripción de su valor primario. Igual eso sí que nos ayuda mucho a saber como mínimo para los sistemas cuánto se tiene que conservar una documentación aun sin pasar por todas estas autoridades calificadoras. Y esas autoridades calificadoras claramente tenemos que agilizar la manera de presentar, aprobar todas estas tablas de valoración. Nuestra legislación, como sabéis todos, es muy garantista. Es muy garantista, estamos hablando de patrimonio documental desde el minuto cero, todo lo que gestionamos y generamos desde las administraciones públicas y como ello, este proceso de desafectación de ese patrimonio documental es muy, muy garantista. Bueno, Isabel te da las gracias y comparte tu preocupación. Y Efren dice, vuelve a preguntar, ¿se sabe cuándo van a publicar las nuevas normas técnicas que figuran en el Real Decreto? ¿Hay posibilidad de acceder a contenido preliminar? Yo creo que no. Pues la verdad es que yo al menos no lo sé. Sí que es verdad que
que intentaré indagar porque me interesan mucho, claramente, como a todos nosotros. Pero la verdad esa es una de las cosas que más que como os comentaba, más me preocupaba, que es que hay que reactivar el grupo y espero que se haga lo antes posible para empezar a trabajar en todas estas normas técnicas, que no son pocas, son muchas, y yo creo que muy importantes en cuanto a para nuestra profesión, con lo cual sí que es verdad que espero que estemos muy bien, y estoy segura de que estaremos muy bien representados. Mira, yo tengo una duda porque he visto que últimamente la carpeta ciudadana, por lo que estabas diciendo, que la administración pondrá a disposición todo lo que pueda tener o no tener, o digitalizar de tu, yo qué sé, el empadronamiento, no sé qué. Pero bien, estoy viendo que hay mucha gente que, claro, la carpeta ciudadana es una herramienta que está siendo o que se está queriendo poner así como muy en primera línea, para que tú como ciudadano sepas qué obra en las distintas administraciones sobre tu persona, tu profesión y no sé qué. Entonces, no puede acabar siendo eso una herramienta que sustituya parte de nuestro trabajo. Es decir, es que la administración quiera informar tanto al ciudadano que de repente la carpeta ciudadana se vuelve tan guay que acaba siendo tu archivo personal dentro de la propia administración. A mí lo que me parece, y sí que es verdad que, y, bueno, incide claramente este Real Decreto, incide mucho, es cuando hablamos de accesibilidad y cuando queremos poner claramente, y eso es positivo, a los ciudadanos toda la información que obre en nuestro poder, ser transparente, rendición de cuentas, todas estas cuestiones y hacerlo fácil, cuando hablamos de punto de acceso general y que sea lo más fácil, que no tenga que ir el ciudadano y si tiene información en 8 ministerios, tengo que ir a 8 carpetas o ciudadanas de esos 8 ministerios o a una administración, o etcétera, etcétera, sí que es verdad que están pensando en eso, están pensando en el ciudadano. Pero sí que es verdad que es que al final eso que hay también es un amontonamiento de información. Yo creo que en alguna de las preguntas bueno, escribí un tuit y alguna de las preguntas que hacían era, por ejemplo, sobre el expediente personal de nosotros, por ejemplo, de los funcionarios. Claro que siempre decimos, ponemos siempre un ejemplo, el expediente personal y luego es el menos administrativo de todos los expedientes, porque este también es un amontonamiento de muchos procedimientos que tienen un único identificador, que es mi DNI y mi nombre. Y sí que es verdad que yo creo que eso es lo que se está buscando también en aras de la transparencia, pero va a faltar muchísima información de contexto, va a faltar muchísima información que se va a necesitar y luego aparte es todo aquello que tú tengas abierto con la administración, quiero decir, pero yo creo que nosotros también, y en la parte en que tenemos que ver con transparencia, tenemos que tener muy claro todo aquello que podemos ofrecer de mejora de vida, de forma de vida de los ciudadanos y cómo pueden estos ciudadanos relacionarse con la administración y abrir determinadas, por ejemplo, solicitar determinadas ayudas, hacer determinadas cuestiones que tienes que ser, en eso sí que se necesita más información, yo creo que generada por la administración para ayudar a los ciudadanos a cómo acometer esto. Estamos, yo creo que haciendo en muchos casos, cubriendo el expediente por lo que es más fácil, no está mal, pero mejorable, sí. Mejorable. Bueno, Maricruz Trujillo dice que falta formación en las administraciones públicas sobre el significado correcto de digitalización. Javier Saura te da las gracias por la ponencia tan interesantísima y Manuel Vicent Balaguer dice: es imposible la gestión electrónica integral si no existe una diferenciación entre certificados digitales de ciudadano y de funcionario público, entre paréntesis gestor, ya que mientras no ocurra toda gestión, procedimiento iniciada por un certificado digital aparece en la carpeta ciudadana propia. Es verdad, esta es una de las cosas que no he comentado cuando hablamos ahora de carpeta ciudadana, pero es que es así. O sea, es que es un batiburrillo, sobre todo para nosotros. Sí que es verdad, estoy de acuerdo de que no deberíamos de utilizar estos certificados para estas cuestiones. También he detectado últimamente que cierta gente que está dedicada ya a eso, a la gestión documental y a las diferentes herramientas que puedas tener, programas y cosas así,
que para solucionar este tema crean dosieres, como el expediente personal, que es un dosier. Dosieres informativos como los que nos prepara prensa. Exacto. Dosieres informativos, exacto, como los que preparaba prensa antes fotocopiados, ¿no? Y te los pasaba. Entonces, ahí hay un problema, es decir, bueno, estuve en un tema de estos y entonces, claro, la discusión era, ¿ese dossier es documento de archivo? ¿Ese expediente de archivo? ¿Qué pasa con eso? Es decir, que también hay muchas veces que las propias empresas cuando te venden el gestor de documentos o que intentan o lo implantan, hacen cosas así como un poco especiales, por no decir otra cosa. Bueno, yo creo que si no hay nada más, hemos estado más o menos en el tiempo correcto. Darte las gracias de nuevo, ha sido muy interesante y muy intensa la mañana contigo y con Nacho. Y nada, feliz Día Internacional de los Archivos, Semana Internacional, Mes Internacional. Mientras hablabais, el Twitter quemaba, es decir, hay un montón de gente que ha estado haciendo retweets y comentando todas las acciones que estamos realizando a nivel mundial, vamos, una cosa espectacular. Y nada, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Y muchas gracias a todos por participar. Adiós.